¿A qué nos referimos con el concepto de justicia? Justicia tiene que ver con conceptos como la ecuanimidad, la honestidad, la rectitud, la equidad, la imparcialidad, la neutralidad, no sé si ya lo he nombrado, la objetividad. La justicia busca como el equilibrio en la apreciación, en el reconocimiento, en el respeto y en la honra de los derechos propios y los derechos de las demás personas. Quien tiene esta herida tiende a pensar o bien hacia el extremo de que ha tenido, ha recibido o tiene más que otros en esta línea temporal o en otras, o bien se puede ir al otro extremo de creer que no tiene o no ha tenido lo suficiente, no ha recibido lo suficiente, y en cualquiera de los dos extremos siente que hay una injusticia allí latente, que no hay un equilibrio. Tiende a creer que no ha recibido lo que merece o que no es apreciado, que no es valorado como debiera ser. Que no está recibiendo el respeto y el reconocimiento de los demás tanto como debieran dárselo. Esta herida tiene que ver con el progenitor del mismo sexo, generalmente, y ese niño interior con esta herida permanece allí padeciendo la frialdad, percibiendo a ese progenitor del mismo sexo como alguien frío, como alguien distante, por su incapacidad para expresar sentimientos y para sentir. Entonces tiene que ver mucho con estas familias, con estos programas familiares. Por ejemplo, dentro de mi familia está latente esta herida, es como un programa del clan, no es ni siquiera un programa únicamente personal, sino un programa del clan en el que hay como un aplanamiento emocional, que además tiene otros componentes, no solamente esta herida. Y este aplanamiento emocional es como una estrategia del inconsciente para no sentir y por lo tanto para no sufrir. Pero tiene la desventaja de que se manifiesta con los demás, en la interacción con los demás, a través de un trato frío y distante, en el que parece que a la persona o las personas le resbala lo que la otra persona está pensando, diciendo, haciendo o sintiendo. No le da importancia, aunque lo pueda sentir y a veces pueda ponerse en el lugar de la otra persona. Es incapaz, hay como una incapacidad que muchas veces responde a una prohibición del clan a expresar lo que se siente y a sentir. Las dos cosas muchas veces van juntas. Tenemos una prohibición, seguimos ciegamente una lealtad a una prohibición para sentir y para expresar lo que sentimos. Y también proyectamos eso en los demás y como que intentamos prohibirles, pretendemos que ellos sigan esa lealtad y pretendemos que por favor no expresen lo que sienten porque tú no quieres cargar con eso. Muchas veces no queremos escuchar, no queremos ponernos en el lugar del otro, no queremos ver al otro como alguien que siente y padece, para no cargarnos con sus emociones, para no cargarnos con lo que le corresponde a esa persona, bien porque nos parece injusto, algún aspecto de nuestro inconsciente le parece injusto, que tiene sentido, ¿no? Porque no debiéramos cargarnos con lo de los demás, pero esto muchas veces nos impide ser completamente empáticos, comprender al otro, ponernos en su lugar. Nos vuelve muchas veces distantes, fríos y hasta mezquinos con lo que sienten las otras personas, ¿no? Empezamos a expresar incluso a expresar otras heridas como relacionadas, por ejemplo, como la herida de humillación, haciendo sentir mal a la otra persona por sentir o por expresar lo que siente, la herida de control, pretendiendo que funcionen, que se comporten, que se expresen como para nosotros sería lo correcto y así sucesivamente. Ya hemos visto cómo las heridas se van imbrincando, van formando unas intrincaciones, unos nudos, que el proceso de desanación se encarga, ¿no? Poco a poco de irlos reconociendo los nudos y de irlos deshaciendo, transformando en energía
creadora, no una energía limitante, condicionante o constrictora. Esta herida, entonces, recuerda, generalmente tiene que ver, se da con el progenitor del mismo sexo, pero a medida que tú vas elaborando, reconociendo tu propio proceso de creación, de activación y reactivación de tus heridas, te podrás dar cuenta a veces que puede haber matices y que puede haber excepciones. Entonces, esta frialdad que percibe tu niño interior o que percibe alguno de estos personajes dentro de tu inconsciente, y te recuerdo cuáles son esos personajes, además de tu niño interior, aspectos tuyos de otras vidas, de otras líneas temporales, y esos dobles con los que has hecho acuerdos, lo que llamamos dobles en el transgeneracional, o programas del clan que intentan manifestarse a través de ti, y pueden muchas veces haber una intrincación de estos personajes creando como una sola entidad que se manifiesta a través de ti y manifiesta esta herida, esto que percibe como la herida de injusticia. Y entonces se percibe como se percibe al progenitor frío y distante. Muchas veces también se lo percibe y efectivamente muchas veces este progenitor es una persona autoritaria, porque tiene también rasgos de controlador. Para poder mantener ese aplanamiento emocional va a tener que sacar todas las armas, todas las estrategias del controlador, y entonces se va a manifestar a través del autoritarismo, y eso lo va a resentir algún aspecto de tu inconsciente como tu niño interior. Generalmente son progenitores que se expresan, se comunican muchas veces a través de críticas, las críticas y los juicios constantes, severos, pero también de alguna manera casi no es que lo hagan como buscando el perfeccionamiento de la persona, del niño, por ejemplo, sino buscando como disimuladamente conformarse a las lealtades, conformarse a los mandatos que trae ese inconsciente del progenitor, ese mandato, esa prohibición de no sentir y no expresar lo que sientes. Eso crea una persona que se conforma, que se autolimita, que se crea una prisión, sobre todo una prisión emocional. El niño interior generalmente puede tener la tendencia fácilmente, se puede quedar sintiendo la herida de injusticia de ese progenitor del mismo sexo. Y entonces no puede integrar su propia individualidad. Muchas veces crecemos e intentamos reparar nosotros, encargarnos, hacernos responsables por culpa o porque por este amor, este concepto de amor distorsionado, por querer agradar, por querer pertenecer, por no ser excluidos del clan. Y esto todo es algo inconsciente. Intentamos reparar las heridas de injusticia de mamá o de papá, o lo que ellos hicieron que correspondía con actos de injusticias. Intentamos nosotros hacernos cargo, y esto provoca grandes bloqueos y mucho sufrimiento cuando somos adultos, mientras no seamos conscientes de que estamos cargando lo que no nos corresponde. Estamos dejando de vivir nuestra vida, hemos como frenado el progreso, el avance, la evolución de nuestra individualidad a la que tenemos derecho, aunque estemos todos interconectados y aunque somos parte de una unidad, pero hemos venido también a través de la propia experiencia, tener a través de la experiencia individual, poder vivir muchas cosas de forma personal para nuestra propia evolución personal, y de esta manera contribuir a la evolución, a la elevación de conciencia colectiva. Entonces el niño también crece con este programa de no expresarse a sí mismo, no permitirse o sentir culpa, reprimir su propio ser, su propia naturaleza, quién realmente es y quién realmente quiere ser. De ahí la rigidez.
em, que es uno de los síntomas de quien tiene herida de injusticia o quien viene cargando, intentando reparar las injusticias de otros a su alrededor en esta vida o en otras. ¿Quién puede tener herida de injusticia? Las personas que, por ejemplo, en su adolescencia aparentemente se llevaban bien con el progenitor del mismo sexo, pero en realidad, si observaran bien esa época de su vida, verían claramente que no se habla o no se hablaba de lo que sentían. Realmente pueden palpar esa prohibición de sentir y de expresar lo que se siente libremente. ¿No? Se intenta mantener como una aparente tranquilidad y una aparente buena relación con el progenitor del mismo sexo, pero se obedece ciega e inconscientemente la prohibición de hablar acerca de los sentimientos propios y los de la otra persona. También puede tener herida de injusticia quien ante actos de injusticia se deslinda de lo que esto le provoca, de las emociones que un acto de injusticia le provoca. Entra como en ese aplanamiento emocional para no sentir, para no sufrir. Es una forma de autoprotección y se vuelven personas muy rígidas, ¿no? Porque la poca expresión de las emociones nos vuelve así, ese aplanamiento nos vuelve personas muy rígidas. Las demás personas nos pueden ver como rígidas y como demasiado frías, como si no nos importara, como si fuéramos apáticas y como si todo nos resbalara, aunque la procesión vaya por dentro. También entonces pueden tener herida de injusticia las personas que tienen esta apariencia fría, que todo el mundo tiene esta percepción de que es tan fría, que es tan distante y tan insensible, porque dan eh, esa imagen, ¿no? Ese tanto control y tanta rigidez y tanto esfuerzo que pone el rígido para no sufrir y para no sentir, genera esta imagen de frialdad, de insensibilidad. No es que sean personas insensibles, tienen su sensibilidad, pero desarrollan esa incapacidad para sentir, sobre todo para expresar lo que sienten, para mostrar sensibilidad, para demostrarlo con un acto, un gesto o una palabra. Les cuesta muchísimo. Quien experimenta envidia también por lo que otros tienen, envidia porque otros según su percepción tienen más o tienen cosas mejores o les va mejor, porque creen y lanzan estos juicios de que creen que quien tiene más o quien le va mejor o quien tiene cosas mejores que el rígido no lo merece. Siempre están pensando que los otros no lo merecen. O pueden ser también las personas que están en el otro extremo. Siempre están pensando que ellos mismos no merecen todo lo que han logrado, todo lo que tienen, no se lo pueden creer. Y a veces piensan que los demás los envidian porque tienen más o tienen cosas mejores o han logrado escalar, evolucionar, ¿sí? Pueden estar en cualquiera de esos dos extremos. Recuerda que las heridas se pueden manifestar en extremos diferentes, pero nos unen, hay puntos de unión, aunque a veces parezcamos personas muy diferentes. Quien está convencido de que entonces los demás lo envidian porque tiene más, y es que se posiciona el ego en esa creencia de que los demás le tienen envidia, que los demás no lo quieren, no le entienden por esa envidia, por el haber podido obtener más o por haber recibido más o porque sencillamente tiene más o tiene un mejor estatus o tiene, no sé, esa sensación de que tiene más que los demás. Quien siente que lo aprecian más por lo que hace que por lo que realmente es, o más por lo que tiene que por lo que realmente es, también puede tener herida de injusticia.
Y algunas personas que, por ejemplo, les gusta ser la estrella, ser el centro de atención, em, que les obsesiona, por ejemplo, también aquellos a quienes les obsesionan los títulos, ¿no? Los títulos nobiliarios, todo lo que implique como respeto, reconocimiento, honor, porque eso es como si, como una forma de decir que alguien es importante. Eh, y cuando le das demasiado, pones como en un pedestal a otra persona, sea o no de tu familia, le das demasiada importancia, puede haber en el fondo algo tuyo que o bien crea que eso es injusto, ¿no? Que la otra persona tenga más, sea más importante, sea más reconocido, más respetado y más valorado, o bien te puedes justificar el hecho de que esta persona sea más respetado, sea más valorado, tenga más importancia y más relevancia que tú, quizá porque sientes que eso es lo justo, que eso es lo correcto, porque tú puedes traer ese programa de que a través de la subvaloración de ti mismo, a través incluso de una combinación de esta herida de injusticia con quizá una herida de humillación o de rechazo, sientas que lo estás reparando, ¿no? A través del sacrificio de tu propio valor y reconocimiento, el valor y el autovalor y el autoamor y el autorreconocimiento, a través de este sacrificio, de este autoanulamiento, estás intentando reparar alguna injusticia cometida por ti mismo o por ancestros o por aspectos tuyos de otras líneas temporales. Tener herida de injusticia, quien evita los problemas a toda costa, ¿no? Y quien prefiere decir que no está, los evita no en el sentido de que no esté buscando los conflictos, sino que evita ver los problemas, los propios, los de otras personas, los colectivos. Esto está relacionado con ese aplanamiento emocional, como esa especie de frialdad y sensibilidad hacia lo que otros están pasando o sintiendo. El que tiene herida de injusticia, el rígido, prefiere decir, pensar, autoconvencerse, al final es un autoengaño de que no está pasando nada, no hay ningún problema, pero no es como desde la convicción no es desde la confianza en el universo, no es desde una comprensión de las leyes universales y de que todo lo que pasa es lo correcto, sino que se trata de un autoengaño, porque en el fondo sí puede haber miedo conectado con la incertidumbre, por esos asuntos que la mente llama problemas, dificultades, pero el rígido vive en ese autoengaño, prefiere vivir en el autoengaño de que nada está pasando, que los problemas no son problemas, y además entonces no hay que hacer nada al respecto. Todo que se corresponde con este aplanamiento emocional, que es una estrategia de su mente para no sufrir, para evitar sufrir, evitar los problemas, evitar verlos, es un intento de evitar sufrir. Entonces entran fácilmente en estrategias o permanecen desde niños en estas estrategias de negación y de olvido. Niego mi realidad, niego mis problemas, en un intento de no sentir y por lo tanto de no sufrir. También quien no pide ayuda fácilmente, pues si yo no veo un problema, si yo me niego y vivo en el autoengaño de que ahí no hay ninguna dificultad, no hay nada que resolver, que todo está perfecto tal y como está, pues difícilmente voy a pedir ayuda, voy a esperar a que las cosas lleguen a un extremo tal y a veces ni siquiera en ese punto crítico pedimos ayuda. Entonces a veces son o se muestran o pretenden ser para sí mismos, incluso porque viven en este autoengaño y en esta negación, tienden a ser demasiado optimistas. Estas personas que siempre están muy optimistas, que siempre están muy alegres, lo cual cuando es muy extremo, acuérdate que los extremos no son ya están dando síntomas, ya están dando inicios. La persona que es demasiado optimista y todo el tiempo está así, algo está pasando allí. Uno no puede estar todo el tiempo muy optimista y todo el tiempo muy alegre, porque en este mundo de las formas
tenemos las emociones y vamos a estar navegando, tenemos que permitirnos fluir de una a otra. Si nos estancamos en una, aunque parezca que es muy positiva, como la alegría, el optimismo y el entusiasmo, algo está pasando, hay que prestar atención y hay que llamarse también a uno mismo la atención y empezar a admitirse que de pronto el exceso de optimismo puede estar escondiendo síntomas de una herida de injusticia. El rígido, como el controlador, aborrece también la autoridad. Por ejemplo, tiene problemas con ese, como ha crecido con este vínculo, sobre todo con el progenitor del mismo sexo, que se ha manifestado frío, distante, autoritario, poco empático. Crece con cierto rechazo, con ciertos problemas, dificultades para interactuar de forma correcta, de forma equilibrada con las figuras de autoridad a lo largo de su vida. Sin embargo, una gran autoridad como la religión para el rígido puede fácilmente ser una gran influencia en su vida, porque la religión te da principios que se vuelven principios muy rígidos. El dogma de la religión tiene principios muy rígidos, inmutables, como la creencia férrea de qué te hace bueno y qué te hace malo, qué te lleva al cielo y qué te lleva al infierno, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y entonces, qué te hace merecedor de un castigo o de un premio, de una recompensa. Entonces hay cierta contradicción allí, porque hay un temor a la autoridad y sin embargo a esta otra figura de autoridad le cree ciegamente, porque se acomoda a sus principios rígidos, ¿no? Los dogmas de la religión buscan como también uno va buscando qué y quién le resuena. El dogma de la religión es perfecto para el rígido. El rígido también tiende a tener un temor muy profundo a equivocarse, también relacionado con estos dogmas de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, etc. Y está siempre buscando validación. Entonces, si tú estás buscando siempre la validación de los demás, preguntando, por ejemplo, si lo hice bien, ¿no? Esta pregunta de ¿lo hice bien? Estás buscando que la otra persona te valide en lugar de confiar plenamente en lo que acabas de hacer, o preguntar de otra manera. Pero este tipo de preguntas que buscan validación están reflejando un fuerte temor a equivocarte y un fuerte temor entonces de hacer lo incorrecto y de no ser bueno. También quien permanentemente duda de sí mismo, esto de la poca confianza en sí mismo, la poca confianza en sus decisiones, y quien termina siempre como arrepintiéndose en esta sensación, ¿no? De como que él decidió mal, como que de pronto eso no era lo que tenía que haber hecho, haber dicho, haber decidido. Estas personas pueden tener herida de injusticia. Quien se exige demasiado y quien también termina atrayendo personas que le exigen. Y en eso tiene como un parecido, una similitud con la herida de control, porque de alguna manera quien tiene esta herida de injusticia puede estar enmascarando también una herida de traición. Quien tiene herida de injusticia tiende a no respetar sus propios límites, tiene una dificultad. Esto es debido a ese aplanamiento emocional, a esa prohibición personal, o que puede venir del clan, del transgeneracional, o de hechos ocurridos en otras líneas temporales, aspectos de sí mismo que lo llevan a no tener discernimiento de sus propias emociones, no reconocerlas, y para no sentir y para no sufrir. Ese aplanamiento emocional, esta poca inteligencia emocional, les dificulta respetar sus propios límites y reconocerlos.
Y muchas veces el que tiene esta herida de injusticia, un poco similar al que tiene herida de humillación, se detiene únicamente cuando ya va a reventar, cuando es el extremo de una situación. Entonces ya como que cae en cuenta, cuando la cosa es demasiado evidente, cuando está pasando sus propios límites, pero en exceso, entonces ya empieza como a reaccionar y a conectar de alguna manera con sus propias emociones y a reconocer sus propios límites. Las personas que pierden fácilmente algo que les dan, algo que ganan, dinero, cosas, regalos, premios, etcétera, cosas que adquieren por sí mismos o que compran, tienden a perderlas o a estropearlas, se estropean, se dañan así, sin ningún motivo, rápidamente, fácilmente, por esta idea que puede tener el rígido de que no merece, de que es injusto que él tenga y que tenga más. Tiene muchas veces la percepción de que tiene más que otros a su alrededor y esto le puede parecer muy injusto, puede creer que no lo merece, entonces inconscientemente pierde cosas, por supuesto, importantes y valiosas, pierde dinero fácilmente. Cuando recibe su sueldo ya lo tiene todo gastado o está lleno de deudas o se le estropean las cosas que le regalan, que compra nuevas, etcétera. El rígido también tiende, como no respeta sus propios límites, tiende a resistir el dolor al máximo. Y en esto tiene una similitud con el masoquista, el que tiene herida de humillación. El rígido tiende a no enfermarse, a no como tener una prohibición para, de alguna manera, como descansar, darse tiempo, no hacer. Por lo tanto, estar enfermo, descansar, es como una pérdida de tiempo, es injusto con los demás, pueden sentirse como si esto fuera un privilegio comparado con los otros, y tienden como a no ir, por ejemplo, no enfermarse o no atender sus enfermedades más, atender sus enfermedades y síntomas y no ir a un médico o un especialista, y no descansar hasta que literalmente se desploman, hasta que el cuerpo literalmente los obliga a detenerse y los obliga a atenderse. Entonces son personas que tienden a ocultar los síntomas de otras personas y de sí mismas. Recuerda que entran muy fácilmente en estados mentales de negación. Niegan los problemas, niegan sus propios problemas, no atienden por lo tanto muy fácilmente sus síntomas y los dejan evolucionar sin atención. El rígido también tiende a la ira fácilmente, puede explotar fácilmente porque ese aplanamiento emocional es como una bomba de tiempo que a veces por el más mínimo como acumulan y no expresan, lo que no saca se vuelve síntoma y el mínimo estímulo, a veces la cosa más tonta puede hacerlos explotar. La ira es la emoción principal de aquel que tiene herida de injusticia sin sanar. Y sobre todo es una ira consigo mismo, que la puedan proyectar hacia los demás, principalmente hacia figuras de autoridad y quizá más especialmente con ese progenitor del mismo sexo con quien activaron o se activó esta herida de injusticia. El que tiene herida de injusticia también tiende a compararse con quienes considera mejores o perfectos, mejores que ellos o perfectos. Y a desvalorizarse entonces con respecto a esas personas que cree que son mejores o que son perfectas. Y ahí empieza a manifestar lo que veíamos anteriormente de esa tendencia, ese rechazo y esa autoanulación y autohumillación frente a figuras que pone en un pedestal, que las percibe como mejores, más elevadas, más importantes, más relevantes. Y quizá esto en algunos casos tiene que ver con el hecho de que aprendió desde pequeña a compararse con los demás o los progenitores creció en un ambiente o en ambientes en los que la comparación y la competitividad era muy frecuente y la comparaban siempre con los demás. El que tiene herida de injusticia también puede tener mucho temor al compromiso.
porque tiene miedo a equivocarse y por lo tanto a elegir mal a una pareja. Las mujeres pueden ser particularmente hábiles para fingir orgasmos y los hombres con esta herida pueden ser impotentes o ser precoces en el acto sexual.